Homenaje a los mártires de la Cantuta, parte 2. 29 años en la memoria popular, 18 de julio de 1992 hasta el 18 de julio del 2021. Las muertes que nadie ordenó. En el libro Muerte en el Pentagonito, de Ricardo Uceda. La noche del 16 de julio de 1992, un coche bomba con explosivos estalló en el distrito de Miraflores. En el instante previo a su destrucción, la segunda cuadra de Tarata era una animada calle de clase media, con tiendas comerciales y edificios de departamentos. Los bomberos contaron 25 cadáveres y rescataron a 150 heridos. Nada peor había ocurrido en Lima, causado por Sendero Luminoso, y nada más desafiante para el liderazgo antiterrorista del popular Alberto Fujimori, quien gobernaba sin contrapesos, sostenido por los militares. Las víctimas eran personas que vivían con cierta comodidad, lo que tampoco tenía precedentes. Peruanos que solo vieron sangrar a sus compatriotas por televisión, ahora tenían un temor desconocido. Ellos también podían morir. Fujimori se hizo cargo de la situación desde el Pentagonito, a donde se fue a vivir el 3 de abril, 2 días antes de convertirse en dictador. El jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Alberto Pinto, le cedió sus oficinas en el segundo piso del pabellón este del servicio, desde las que, acondicionadas, anunció al país la clausura del Congreso. Aquí Fujimori observó por televisión las sangrientas escenas de Miraflores y dirigió una reunión con jefes militares y policiales. La prioridad quedó establecida desde el comienzo: capturar cuanto antes a los autores del atentado. El 17 de julio, el agente José Tena Jacinto fue llamado de urgencia a las oficinas del Grupo Colina, en Compranza. El destacamento lo tenía infiltrado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, donde había estudiado y cultivaba contactos. Era el centro de estudios más penetrado por Sendero Luminoso en Lima. Todos los servicios secretos sabían que sus militantes pernoctaban en la vivienda estudiantil. Los nombres de imaginados o reales terroristas figuraban en diversos informes de inteligencia, y la DINTE recibía reportes de la vigilancia que les hacía el Servicio de Inteligencia del Ejército. La base del ejército en La Cantuta tenía una relación de supuestos comprometidos, y Tena elaboró una propia para el destacamento. En Compranza, el agente actualizó la información. El mayor Martín redactó una nota de inteligencia que llevó al Pentagonito. Aquel día, en la DINTE llovían reportes confidenciales sobre la autoridad del atentado de Tarata. El común denominador de esos documentos era que los presuntos culpables podían estar en La Cantuta. El general Hermosa ordenó a Martín detener a los militantes senderistas en la universidad. El operativo concluyó con el asesinato de 9 estudiantes y un profesor, y fue el principal problema de política interna que afrontó Fujimori durante su primer gobierno. Nunca se comprobó que las víctimas contribuyeron al atentado, aunque la afiliación senderista de varios de ellos era más o menos evidente. El Servicio de Inteligencia Nacional, que depende de la presidencia, le aseguró a Fujimori que eran culpables, según este reveló a reporteros peruanos con quienes regresaba a Lima de Bolivia en agosto de 1994. ¿Por qué 10 muertos conmovieron al país?
más que decenas de miles causados por el conflicto? Una razón es que los asesinatos se produjeron en Lima y no en remotas serranías, donde murió la mayoría de las víctimas. Otra es que el caso expuso a los tres hombres más poderosos del periodo: Fujimori, Hermosa y Montesinos. Aunque no había pruebas, la opinión pública empezó a creer que estaban comprometidos y que hacían todo lo posible por ocultarlo. En el 2001, detenido en una celda para presos comunes y después de haber devuelto al Estado $14 millones de una cuenta en Suiza, el general Hermosa declaró a un juez que se enteró de los resultados del operativo en la Cantuta por Montesinos, a quien atribuyó el manejo del Grupo Colina, con conocimiento de Fujimori. Prefirió declararse ladrón antes que asumir la responsabilidad de su comando. La declaración de Hermosa es la más relevante que existe en contra del expresidente peruano, quien se fugó a Tokio en el 2001 y una vez allí se refugió en su otra nacionalidad, la japonesa, para impedir ser extraditado. Durante los procesos, Montesinos lo acusó de delitos económicos, pero no por violaciones de derechos humanos, pues se habría implicado él mismo. Los juicios sobre la autoría intelectual de los crímenes aún continúan en el Poder Judicial y la base de la acusación contra Fujimori y Montesinos es la declaración de Hermosa y otros testimonios indirectos. Poco aportaron al respecto los ejecutores colaboracionistas, desde el mayor Martín para abajo. Sin embargo, algo relevante ocurrió en estos escalones, que las líneas siguientes revelarán por primera vez. Cuando el mayor Enrique Martín inició su operativo en la Cantuta, no tenía órdenes de ejecutar a los detenidos. A las 6:30 de la tarde del 17 de julio, los vícperos de Jesús Sosa, Pedro Supo y Julio Chuqui recibieron el siguiente mensaje: en 30 minutos, jefes del grupo en Parque de Barranco, Quique. Desde el mediodía, el mayor estuvo haciendo preparativos. Era casa fácil, porque a la Cantuta la controlaba el ejército. Allí los senderistas vivían en estado natural, exhibiendo sus panfletos y gritando sus consignas, provocando continuamente a los soldados de la base. Necesitaba permiso para entrar y una buena relación de nombres. El permiso ya estaba. El general Hermosa había hablado con el comandante de las fuerzas especiales a cargo de la universidad, que permitiría la operación, y hasta prestaría a un teniente que sabía quién era quién. Ahora le faltaba organizar a su gente. El parque municipal de Barranco era usado eventualmente por el Grupo Colina, para coordinaciones fuera de las oficinas de compranza. Quedaba cerca de la urbanización Matelleni, donde Jesús Sosa, su mujer y sus 4 hijos vivían en el tercer piso de un edificio de departamentos para personal militar. Ni siquiera los vecinos de este barrio, habituados a la vida castrense, podían imaginar que allí se guardaba buena parte del arsenal de la élite antiterrorista del ejército. El resto de las armas las tenía Nelson Carvajal, cuyo departamento, cercano a la villa militar de Las Palmas, solía ser el punto de reunión de los grupos de Supe y Chuqui. En ambos locales tenían desde armamento largo hasta cal viva para los muertos. De este modo, cuando se trataba de actuar, no necesitaban sacar armas de ningún almacén del Pentagonito, lo que obligaba a un trámite administrativo, mínimo pero peligroso para el secreto de una operación. Allí solo tenían la dinamita y el explosivo C4, escondidos por Martín en su cuarto del pabellón de oficiales de la fábrica. Aquel viernes, Jesús Sosa estaba en su departamento cuando le llegó el mensaje de Martín al Viper. Esperó unos minutos y partió al parque de Barranco. Estacionó frente a la iglesia, un edificio de 1903, que forma uno de los lados del parque.
Ya estaba allí el coronel Federico Navarro. Ambos eran los primeros. Bajaron y se sentaron a conversar en una banca próxima. De acuerdo con uno de los interlocutores, se produjo el siguiente diálogo. «¿Los muchachos?», preguntó Navarro. «Han recibido el Viper y están viniendo para acá. ¿Usted sabe qué trabajo haremos, mi coronel? Hay una misión en la Universidad La Cantuta. El tío ha ordenado capturar a unos angelitos que participaron en lo de Tarata. Uno de los agentes ha confirmado que hoy habrá una reunión en una de las residencias. Tenemos una lista con los nombres». Navarro aludía a una información traída por Tena en la tarde. Al mediodía, luego de su reunión con Martín en Compranza, había retornado a La Cantuta para buscar más datos. A eso de las 6, volvió con la novedad de que los estudiantes senderistas iban a tener una fiesta en el pabellón de mujeres. Le habían dado la cobertura de una celebración de cumpleaños, pero en realidad, dijo Tena, festejarían el éxito del atentado de Tarata. Sosa preguntó luego a Navarro si habría que ejecutar a los detenidos. Navarro respondió que no. Hay que detenerlos, interrogarlos y llevarlos al cuartel La Pólvora. Martín está coordinando eso, dijo. Este intercambio de palabras resultaría decisivo en los acontecimientos. Los hechos, ante todo, iban a demostrar que el diálogo se produjo y que Navarro dijo que no se iba a matar a los estudiantes. El tercero en llegar al parque de Barranco fue Enrique Martín. En la camioneta Nissan roja manejada por Vera, Martín llevó a Navarro a conversar a El Danubio, una pollería ya desaparecida, en una de las esquinas del parque. Sosa se quedó esperando al resto. A los pocos minutos apareció Supo y luego Chucky. Sosa no les dijo que de qué se trataba el trabajo. Esperó a que, como correspondía, Martín lo explicara. Pero Martín se estaba demorando demasiado con Navarro en el Danubio. Sosa fue a buscarlos. Cuando regresó, Sosa informó que Martín aún tardaría y que él, entre tanto, iría a buscar a su casa al segundo oficial del grupo Colina, el mayor Carlos Pichilingüe. Todos sabían que Pichilingüe estaba molesto con Martín porque dispuso el cambio de su secretaría sin consultarle. Hacía una semana que no iba a labores, en virtud de un permiso solicitado tras el incidente, y se decía que iba a pedir su traslado. La noche del 17 de julio, Martín no lo citó inicialmente, pero más tarde cambió de opinión y envió a Sosa en su busca. El hecho es que Sosa y Pichilingüe, que vivía en una de las villas militares de Chorrillos, aparecieron en Barranco una hora después. Chucky y Supo continuaban en el parque. Navarro y Martín seguían tomando cerveza en el Danubio. Pichilingüe se dirigió a la pollería y Sosa fue a juntarse con los del parque. Allí los tres hombres esperaron impacientemente que sus jefes terminaran de conversar. Los oficiales salieron, por fin, como a las 8:30 de la noche. Navarro se despidió y se marchó. Martín preguntó si los miembros de cada grupo estaban en apresto. Sosa, Chucky y Supo respondieron afirmativamente. Entonces Martín dijo, según dos versiones, tenemos un trabajo en La Cantuta. Iremos por la carretera Ramiro Prialé, vayan a recoger a su gente y luego nos desplazamos a la carretera. Una vez allí, nos enlazaremos por radio. De acuerdo con estas versiones, eso fue todo lo que Martín adelantó. Nadie preguntó si habría que mandar a alguien al otro mundo, pero podría haber sido una pregunta innecesaria. El grupo no estaba haciendo otra cosa desde hacía 9 meses. En cuanto a Jesús Sosa, habría que suponer que se creyó la versión de Navarro, considerando el encontrón que tuvo después con Enrique Martín, delante de los agentes. Fue a causa de una supuesta negligencia de Sosa, relacionada con su tarea en los operativos. En las ejecuciones, Jesús Sosa buscaba lugares para los entierros, dirigía la excavación de fosas y maquillaba el paisaje final, que no debía revelar alteraciones que produjeran sospechas como montículos de tierra o arbustos arrancados.
también llevaba las herramientas necesarias. Pero esa noche, luego de la coordinación, fue a recoger a su equipo de agentes de Matilleni y enrumbó con ellos hacia la Ramiro Prialé, sin hacer ningún preparativo para ejecuciones. Algunos se preguntaron después si este no fue un premeditado olvido de Sosa, ansioso de pelearse con Martín. De hecho, la relación entre ambos se rompió aquella madrugada. Distribuidos en un auto y 4 camionetas y en camino a Chosica, en cuyas inmediaciones queda la Cantuta, los miembros del Grupo Colina empezaron a comunicarse por radio para ubicarse entre sí. Los vehículos activaron sus luces intermitentes, facilitando su identificación en la noche de luna. Cuando tomaron la autopista Ramiro Prialé, que corta el camino hacia el este de Lima, ya estaban juntos y en fila, la Niza de Martín por delante. A la altura del kilómetro 23, Martín ordenó detenerse. Estacionaron a un costado de la carretera y los hombres, un total de 24, hicieron círculo alrededor de su jefe. La mayoría llevaba jeans y zapatillas, así como pasamontañas recogidos a la altura de la frente. «Formen los equipos», mandó Martín. La orden implicaba que los hombres a cargo de Sosa, Chucky y Supo se alinearan en columnas, como en el cuartel, a vista y paciencia de quienes transitaban por la carretera. A Sosa esto le pareció una estupidez. Se notaba que las cervezas en el Danubio habían achispado a Martín. Sosa intervino. «Quique, los grupos ya están establecidos. He dicho que formen». Sosa se alejó e hizo formar a su equipo. Otro tanto hicieron Chucky y Supo. Martín manifestó que el equipo de Supo se encargaría del asalto, el de Sosa haría seguridad y el de Chucky cobertura y contención. Por segunda vez, Sosa no estaba a cargo de dirigir las acciones. Martín se acercó a las columnas e hizo pasar a algunos hombres de un equipo a otro. Después, en voz alta, se dirigió a Sosa. «Bazán», dijo, «los picos, las palas, la cal». Martín había preguntado lentamente. Sosa salió de su columna y se le acercó con disimulada irritación. Parecía a punto de agredirlo. «No es lo que me ha dicho el coronel Navarro», dijo. «Tengo entendido que vamos a hacer detenciones». «¿Dónde están los picos, las palas y la cal?», repitió Martín a voz en cuello. «¿No hemos dicho que los cargaremos cada vez que salgamos a un trabajo?» «Disculpe, mi mayor». Sosa nunca llamaba mi mayor a Martín, pero no se sacó ese material en vista de que el coronel Navarro dijo que era una detención. «¡Carajo! Aquí mando yo, no el coronel Navarro». Martín estaba fuera de sí. Jesús Sosa extrañamente no se le tiró encima. «Bueno, mi mayor, esa es mi responsabilidad», dijo. «Yo soluciono el problema y conseguiré el material en el camino mientras ustedes hacen el trabajo». El incidente terminó allí. Los agentes subieron silenciosamente a los vehículos que enfilaron hacia Chosica. En el trayecto de los 30 kilómetros faltantes no hubo bromas ni expresiones de entusiasmo. Mientras los vehículos se abrían paso en las sombras rumbo a su última expedición, sus ocupantes estaban lejos de experimentar el orgullo de soldados que arriesgan la vida para librar a su patria del terrorismo. Alguien lo dijo así. Sentíamos incertidumbre. No era miedo a cualquier posible castigo por las muertes, sino una total indiferencia hacia lo que hacíamos y muchas dudas sobre el futuro del grupo. Martín ordenó detener los vehículos a 100 metros del ingreso a la universidad, al costado de unos muros que encerraban casas campestres. Los militares descendieron y ocuparon sus puestos para atacar la vivienda estudiantil. Había llegado la medianoche. El pabellón de hombres era un ambiente con una puerta y 2 ventanas amplias, capaz de albergar a unos 40 estudiantes en camas superpuestas. Pretel tocó la puerta con el puño cerrado. Nadie abría. Por una ventana se asomaron 2 cabezas. «Oye, abre, carajo, policía», se dirigió a ellos Sosa, que se había adelantado con Pretel hasta la puerta. Adentro nadie hizo caso. Se escuchó el ruido de muebles que eran llevados hacia la puerta.
«Chiquito, ábrela», pidió Sosa a Pretel. El enorme agente se aplicó a patear la puerta, que se dio al poco rato. Un ropero metálico había sido colocado detrás, bloqueando la entrada. Lo apartaron rápidamente porque adentro cesó la resistencia. Cuando ingresaron, los estudiantes parecían estar durmiendo en sus camas. Alguien se levantó y prendió la luz. Lo golpearon, obligándole a regresar a su lecho. Volvió a apagarse la luz. Los estudiantes recibieron la orden de taparse totalmente con las frazadas. Fueron sacados de uno en uno al jardín exterior, para ser identificados y separados en dos grupos, de acuerdo con una lista que Enrique Martín tenía en su poder. José Tena estudiaba los rostros y con un movimiento de cabeza daba su veredicto. Otro tanto hacía el colaborador de la base. Al final, de unos 15 examinados, 6 aparecían en la lista de Martín: Marcelino Rosales, Roberto Espinosa, Juan Mariños, Luis Ortiz, Heráclides Mesa y Armando Amaro. Todos ellos figuraban también en la relación del teniente Velarde. Antes de ser llevados a las camionetas, les cubrieron el rostro con chompas y otras prendas de su propiedad. Seguían sin resistirse. Para ellos una detención no significaba necesariamente un riesgo para sus vidas. Había continuas redadas en Lima. El operativo continuó en el pabellón femenino, un edificio de 3 pisos en cuya segunda planta finalizaba una reunión social. La música se escuchaba nítidamente en la entrada enrejada del primer nivel, donde los militares emplearon un par de minutos en romper un candado. El bullicio los hizo pasar inadvertidos, cuando irrumpieron en el ambiente del que provenía, una amplia habitación sin camas y con sillas en el contorno. Unos 15 estudiantes, hombres y mujeres, algunos embriagados, suspendieron su alboroto mientras los invasores los rodeaban y la música cesaba de improviso. Los universitarios comprendieron que eran policías o militares que efectuaban una batida. Se dejaron llevar hacia los pasillos, donde entregaron sus documentos y los echaron boca abajo. Otros estudiantes, adormilados, eran traídos de otras habitaciones. Hasta entonces, a 2 horas de su inicio, el operativo transcurría sin complicaciones, aunque solo se había encontrado 9 de la veintena de personas registradas en la lista de Enrique Martín. Faltaba buscar al profesor Hugo Muñoz, del programa de pedagogía. Si Muñoz dormía en esos momentos, sería el 10º y último detenido. Los 9 estudiantes y el profesor fueron sacados con el rostro cubierto por una chompa y llevados a pies 200 metros en dirección a la salida, hasta donde estaban los vehículos frente a las oficinas del rectorado. Allí esperaban los 9 detenidos, echados en los pisos de 4 camionetas Nissan. 2 de ellas de cabinas simples, una gris llevada, otra roja en la que subió Enrique Martín, y 2 de doble cabina, blanca y naranja. Cuando los vehículos iniciaron el retorno serían como las 3:30 del 18 de julio. Hasta aquí, el mayor Martín había cumplido casi completamente su misión. Faltaba internar a los detenidos. Era un grupo que no resistió ni gritó, ni hizo preguntas durante su cautiverio. Para los militares el hecho de no poder verles el rostro era una ignorancia más sobre sus vidas, y en cierto modo también un mecanismo de censura de las últimas emociones que las víctimas habrían podido transmitirles mediante una mirada, un gesto, ya fuera de pavor u odio. No sabían sus nombres ni su historia, solo que eran o podían ser senderistas, que cometieron el atentado de Tarata. Uno de los arrodillados dijo: «¡No nos asustan!». Siguió un silencio que rompió otro detenido. Era Muñoz, que hablaba en voz alta. «Muchachos, no teman», dijo. «Mañana estaremos afuera». El profesor ya había estado detenido 2 veces, también en distintas ocasiones. Marcelino Rosales, Juan Mariños, Armando Amaro, Felipe Flores y Robert Teodoro. Las palabras de Muñoz querían infundir valor a los prisioneros. Hicieron reaccionar a la gente que vigilaba al profesor. No podían permitir discursos. «Cállate, carajo», le dijo al tiempo que le daba un golpe en la cabeza. «¿Tú crees que somos policías, huevón?». Sin que los detenidos se percataran, un agente se puso detrás de cada uno de ellos.
En unos minutos todos estuvieron con su víctima delante. Uno de los jefes se puso a un costado de la fila. 3 agentes entrevistados por separado para este libro dijeron que, en el instante en que apretaron el gatillo, no sintieron piedad, temor, goce o cualquier otra sensación supuestamente vinculada al hecho de dar muerte a alguien. No experimentaron satisfacción por haber vengado a víctimas inocentes, ni tampoco remordimiento porque los estudiantes no habían sido juzgados. Eran senderistas y debían morir, creían ellos. Sobre todo era una orden, y lo importante era terminar lo más rápido posible el trabajo. Un grupo se puso a cavar en el mismo lugar de las ejecuciones, con los picos y palas que había traído Sosa de la Cantuta. Los agentes se turnaban en la tarea. Cavaba uno 10 minutos, luego otro y luego otro, para mantener la energía de la excavación. Media hora después había un hoyo de aproximadamente 5 metros de diámetro, por solo 50 centímetros de profundidad. Los muertos para entonces habían sido revisados por Jesús Sosa, que guardó sus pertenencias y documentos en una bolsa de plástico. Como siempre, los oficiales parecían dirigir todo con las miradas. A 10 metros de los cadáveres, Pichilingüe y Martín conversaban entre sí en voz baja. Portela no estaba por las inmediaciones. Los cadáveres fueron metidos de costado en el hoyo. Los agentes echaron tierra encima de los cuerpos. Cuando el último muerto hubo desaparecido, el mayor Martín hizo llamar a las camionetas. Comunicados por radios, los militares fueron saliendo según iban llegando los vehículos. Primero un grupo, luego otro y luego otro. En ese momento tuvieron la impresión de que todo lo referente al operativo había terminado. Una idea equivocada. Fue algo increíble, dijo uno de los agentes entrevistados. La Cantuta se convirtió en un operativo de nunca acabar, porque siempre había que hacer algo para corregir un error previo. Matamos a los estudiantes esa madrugada, pero nunca terminamos de enterrarlos.